Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, la literatura. Y qué mejor que hacerlo con una gran amiga, una persona que se ha destacado, sobre todo en un campo que no es tan conocido en México, no porque la actividad sea remota, al contrario es muy socorrida, pero normalmente la criminología no es algo del que hablemos en la mesa de la cocina, ni en el comedor, ni nada de esto. Y voy a hablar con Mercedes Rivas, que nos está presentando su libro, Los Tres Cuerpos, que es criminóloga, pero sobre todo ser humano, y además tiene un chorro de cosas que vamos a comentarlo ahorita, pero eso es lo padre, hablar con seres humanos que están especializados o que tienen conocimientos profundos en diversas materias. Antes de comentar esto, déjenme decirles que tengo el gusto y tuve el honor de conocer a Mercedes en el aspecto profesional, y hace unos días se presentó su libro, el 2 de agosto concretamente allá en Tamaulipas. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Es un libro que prácticamente está bien calientito porque acaba de salir. Mercedes, buenos días y gracias, buenas tardes, perdón, y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la apertura, gracias a tu audiencia que nos está escuchando, nos está viendo. Estoy muy bien, gracias a Dios, y espero que todos ustedes también y sobre todo muy bendecidos. Claro que sí. Y fíjate que cuando hablamos de criminología, luego nos remontamos a las escenas de CSI o de cualquier programa de televisión realmente gringo, porque en México, si bien es cierto que hay programas, pero ¿cómo te diré? No es tan comercial el tema. En ese sentido te pregunto, ¿qué te dio por estudiar criminología? Me dio estudiar criminología, el poder entender más a la mente humana, el poder entender el por qué hacen las cosas. La criminología estudia al delincuente, pero para estudiar al delincuente tenemos que estudiar su mente, tenemos que estudiar toda su vida, tenemos que estudiar todo su entorno, estudiar lo que es la zona geográfica, cómo vivió, qué fue lo que lo llevó a hacer ese tipo de situación o hacer ese suceso. Entonces, al adentrarme en todo esto, anteriormente yo ya estaba muy metida con cuestiones de psicología, de metafísica, de estudiar realmente la mente. Entonces, me meto a lo que es criminología y hace que me apasione un poco más el ser humano, el cómo piensa, el lo que hace. Pero básicamente fue eso, Alex, el saber el por qué lo hace. ¿Cómo es que va pensando? ¿Qué lo lleva? ¿Qué fue ese detonante? Esa es parte de haber estudiado criminología. No lo dudo. Y fíjate, algo que me llama mucho más la atención es que hay pocos lugares, bueno, en los 80 realmente nada más hablábamos de la Universidad de Regiomontana, donde se impartía la licenciatura de criminología como tal. Después obviamente ya son más universidades en México, pero no era un área tan solicitada. Era más por el aspecto de derecho penal y quizá la psicología, como podías llegar a ella, pero ya como carrera única me parece excelente, ¿no? Es una gran oportunidad. Es que mira, de hecho, por ejemplo, los programas de CSI fueron o sea, esto viene de Francia, llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos crearon estos programas de CSI y todos estos programas Mentes Criminales, por ejemplo, que es el análisis psicópata. Estos programas fueron precisamente para invitar a la gente, fueron hechos, están diseñados para invitar a la gente a estudiar, despertar ese interés y estudiar pues esta rama que es la criminología. Otro que es la criminalística, que también estoy con la licenciatura de criminalística, que fue, por ejemplo, Bones, es uno de los programas que también está diseñado para invitar a la gente a que estudie esto y poder integrarlo con el área principalmente penal. Y pues es más que nada, te digo, esa invitación. Desafortunadamente, no, la criminología tiene un bagaje muy grande, muy grande, pero desafortunadamente la sociedad no está enterado 100% a qué se dedica un criminólogo. No está enterado 100% cuáles son las áreas de oportunidad incluso que nosotros tenemos. Fíjate que en ese sentido, se ha hablado mucho del perfil, de los perfiles y todo. Y algo que antes nosotros veíamos, cuando hablabas de perfil, luego te ponías de lado y ya sacabas el perfil, ¿no? Pero aquí se refiere más al perfil, lo que tú comentabas, el de dónde viene, quién es, cómo se desarrolló, etcétera.
Y curiosamente, yo no lo sabía, pero también, así como lo manejan en el aspecto de criminología, en la psicología, etcétera, también se maneja mucho en el aspecto de negociaciones. E incluso ahora para la mediación, la conciliación, pero sobre todo la mediación, te hablan mucho del desarrollar el perfil de la persona a efecto de tratar de limitar lo que son sus posiciones y descubrir sus intereses, ¿no? Entonces me parece que estás en un área sumamente de moda, pero sobre todo sumamente interesante con las formas o con los medios alternativos de justicia. Sí, de hecho, dijiste una palabra clave que es moda. Desafortunadamente se ha visto de esa manera, pero esto es algo que nosotros, al menos quienes estamos metidos 100% en esto y desde hace algunos años, nosotros sabemos perfectamente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos ayudar a la sociedad, hasta dónde podemos llegar, incluso hasta un país con políticas públicas, realizando políticas públicas efectivas para la población. Y esto hasta ahora, escucho la palabra moda, pero es porque hasta ahora es que realmente le están poniendo como el foco a lo que nosotros realmente hacemos, que es una labor muy, muy interesante, muy importante. Yo te decía que también soy capellano honorífico profesional, soy la primera en el país, otorgado por Estados Unidos, la capellanía es otorgada por Estados Unidos, y soy la primera mujer que lo logra en este país. Y fíjate que precisamente los capellanes estamos preparados con toda esta parte de la criminología, pero también con cuidados paliativos, estamos preparados para cuestiones de terrorismo, para cuestiones de desastres naturales, sí, para poder reaccionar. Somos primeros respondientes. Y los capellanes, por ejemplo, la mayoría en Estados Unidos están detrás bueno, aquí le llaman alcalde, ¿cómo les llamamos aquí también? Bueno, alcalde, de un sheriff, que están detrás de un político, ¿sí? Los capellanes son quienes, es su asesor, es realmente que le dice, ¿sabes qué? Podemos hacer esto para que sea efectivo para la humanidad o para la población en este aspecto, porque si hablamos de un condado, y somos quienes estamos detrás. Y yo siempre he dicho, es muy importante que en México se les dé la oportunidad a los criminólogos y a los que somos capellanes para poder estar detrás para poder aconsejar de la mejor manera. Excelente. Si me permites tantito, Mercedes, vamos a hacer una pequeña pausa que nos lo está pidiendo producción, pero aquí nada más te comento dos llamadas que nos están, bueno, no, dos mensajes que nos llegaron. El primero me dice, qué orgullo que sea una mujer la que abre del tema, porque normalmente son hombres quienes lo hacen, y qué bueno que en ese sentido ya hay gran apertura para las mujeres, y ahora sí que para muestra basta un botón. Y el segundo punto que nos iban a comentar es, ¿qué tanto se te incrementó tu desarrollo profesional con motivo de la pandemia, que fue donde más se incrementó la violencia en casa, y qué tanto te afectó a ti, me refiero en lo profesional? Pero no me respondas ahora, si te parece bien, hacemos una pequeña pausa, y a las personas que nos están viendo, espéranos un momento, regresamos. De amor desde mierda. Sí. ¿Cómo llegas a empezar a escribir estos libros? ¿Cómo nacen estos libros? No, más que nada, ¿cómo nace el autor de los libros? ¿Cómo nace el autor del libro? Y básicamente quizás por una causalidad que fue más que una casualidad. Mi hija más grande tiene 21 y mi niño más pequeño tiene 18. Ya no tan niño. En ese momento mi hija tenía 6, mi hijo tenía 3 y yo estaba casado con la madre de ellos, la relación no funcionaba, entonces le pido el divorcio. Hablemos de la Inquisición. Ciertamente es una de las instituciones que está en la memoria colectiva, sobre todo en México, por las leyendas y por las calles de México, que fue un libro muy famoso en su momento, de Luis González Obregón. Sí, sí. Y casi todo evoca al Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Llámenlo Inquisición, llámenlo Santo Oficio, Santa Inquisición, como quieran llamarlo, pero estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, es exactamente lo mismo. Porque el público es muy diferente, va enojada o va contenta, o había mucho tráfico, y los actores igual. Sí. Aquí en mi caso, que es también musicales, aquí pude haber apretado más para girar, aquí pude haber afinado más, aquí pude haber, no sé, colocado diferente la laringe para cantar. Entonces,
Es difícil son también. tantas cosas, pero es el trazo, pero es si hay partituras, si hay secuencias, si hay danza, pero es tu voz, pero es tu energía física, pero es la letra, pero es el tono, pero es la emoción, pero es la sensación. Hola y yo hicimos, Adrián y yo, hicimos un mini cortometraje. Y lo primero que me dijeron es, ven, ¿qué? ¿No? Escribe en este momento. A partir de este momento yo soy otra persona porque la quien y lo firmas, entonces en este momento ya te vas a convertir en la otra persona. Yo, la torre. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Mercedes, me comentaban dos personas que qué bueno que se le está abriendo a las mujeres este campo. En ese sentido me detengo un poco. ¿Es cierto? ¿Era una actividad que también estaba dominada por hombres? Sí, 100% dominada por hombres. Y hasta la fecha no nos han dado oportunidad. La prueba está en que un país vecino me reconoció y no porque quiera ser reconocida en México, simplemente con que se abran las puertas para poder trabajar, ¿no? En México no ha sido. Perfecto. Las mujeres estamos más en el foco en otros lugares. Pregunta nada más por curiosidad, ¿qué país vecino? Estados Unidos. Ok, me parece, te voy a decir algo, es curioso, pero nadie es profeta en su tierra, y como eso ya platicaremos profundamente. Y el segundo punto que me llama la atención es que están hablando aquí, durante el COVID se incrementó mucho ellos me dicen, este tipo de actividades. ¿Qué tan cierto es lo que me están comentando? Se incrementó mucho la violencia, sí, es verdad. Pero no las oportunidades para personas como nosotros. Realmente no se quitaron. No, me pero refiero sí, del aspecto de criminología. De hecho, ¿sabes qué, Alejandro? Es bien curioso porque fíjate que antes de que llegara la pandemia a México, de hecho, antes de que se promulgara la pandemia, yo ya sabía lo que iba a suceder. Yo ya estaba enterada de eso. Y entonces yo salí a las redes sociales y también me presenté en algunos programas hablando de que se prepararan de las cosas que se venían, que cuidaran sus emociones, que se atendieran, que buscaran ayuda, la ayuda idónea. No siempre es ir con un psicólogo, no siempre es ir con un psiquiatra en dado caso cuando los nervios ya están muy alterados. No siempre es eso, también es ir con facilitador ontológico, también es ir a tratarte con la forma holística. Pero voy a esto, que antes de que llegara a México, yo ya lo había dicho en las redes sociales, y recuerdo que decía en Radio 13 Talks, decía, ahorita la gente se ríe y hace bromas, incluso en TikTok, de que el coronavirus y bailan y todo. Los quiero ver a todos el día que llegue a México y si realmente todos están preparados. Va a haber mucha violencia, va a aumentar el suicidio y empecé a decirles todas las cosas que iban a suceder. Desafortunadamente, como bien dices, nadie es profeta en su tierra. En México nadie me hizo caso y sin embargo tuve la oportunidad de ayudar a personas a nivel Latinoamérica. No lo dudo. Y fíjate nada más algo que nos enseñó. Es increíble, pero durante ese tiempo, sobre todo los primeros 15 días o el primer mes, nos dimos cuenta que estábamos en casa con una bola de desconocidos, ¿no? Así es. Y lo peor es que, fíjate que aquí incluso en el canal hablamos mucho de ello, el incremento de violencia familiar que se dio. Sí. No sé si era poca tolerancia o nulo respeto, pero fue increíble. Es que, ¿sabes qué? Mira, una de las cosas que yo les decía, Ale, es que dicen, ¿cómo es posible? Porque llegaron a cuestionarme, incluso en una entrevista con Sofía Sánchez Navarro, llegaron a cuestionarme oye, pero es que, ¿cómo crees si nosotros vivimos, conocemos a nuestra gente? No es cierto, es mentira, no conoces a las personas, no les pones atención, porque tú sales en la mañana, te vas a trabajar, regresas y tratas a la persona unas horas o 2 horas y vas, te duermes y al otro día otra vez te vas a trabajar. Entonces, ¿qué sucede cuando estás con la persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana? No es lo mismo. Llega un momento en el que sí llegas a tener un colapso, ¿sí? Porque tú mismo no estás acostumbrado a estar encerrado. La gente está acostumbrada a salir, a estar en la calle, a hacer sus cosas, no está acostumbrada a estar en su casa. Entonces, era lógico que sucediera este tipo de cosas. Mercedes, otra de las cosas que me están preguntando aquí las personas es, en este momento, ¿a partir de qué edad se puede ya realmente determinar el perfil?
porque estamos viendo que la violencia se incrementa ya a menor edad. Entonces, ya podemos tener un perfil definido o un análisis de personalidades de los 15, 16 años, o tenemos que esperar normalmente hasta los 18. Desde mi punto de vista, y me hago responsable de lo que voy a decir, desde los 8 años, porque en los 8 años los niños ya comienzan a presentar ciertos perfiles. Ahora, es muy importante, por eso ahora se ha dado mucho el poder ponerle atención, ponerle atención a los niños si tienen algún problema de Asperger, si tienen algún problema de deficiencia, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a nosotros a saber por qué el niño puede llegar a una situación o a ser víctima o a ser la persona que causa el miedo, ¿no? Hacia la otra persona. Ok, otra de las cosas que aquí, y en unos minutos más producción pondrá la portada de tu libro, pero creo que vale la pena decirlo, hay pocas obras en México, o muchas, porque me dicen, realmente conocemos muy poco de libros nacionales de criminología que hablen este tipo de perfiles, que no solo se limiten a lo psicológico, sino que abunden en otros temas. Entonces te pregunto, ¿realmente es la impresión adecuada del público o no es así? No es la presión, mira, la impresión no es esa. ¿Qué es lo que sucede con este libro? Este libro es mi segundo libro y este libro se llama Los Tres Cuerpos. ¿Qué hice con este libro? Yo no les estoy hablando 100% de criminología, porque hay demasiados libros y hay demasiada desinformación, ¿sí? No están actualizados. Lo que se escribió hace 5 o 6 años, incluso hace 20 años, no quiere decir que esté resultando ahora, porque los seres humanos somos intrínsecos y vamos evolucionando. No es lo mismo, por eso todo cambia, todo evoluciona. ¿Yo qué fue lo que hice? Lo que hice fue escribir un libro en el que te explica los tres cuerpos, que es cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué? Porque el ser humano es intrínseco, necesita tener estas tres cosas alineadas para poder lograr vivir una vida plena. Por supuesto que trae estudio de criminología, más no viene escrito ahí el estudio como tal. Te habla de cómo está tu cuerpo, cómo está constituido tu cuerpo, cómo está tu mente y cómo está tu espíritu. De eso te habla el libro, pero no te dice la criminología no, en realidad no te dice eso. Ahora, ¿qué te movió a hacer este segundo libro? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿La carencia de elementos, la falta de datos o simplemente era una idea que tú tenías para desarrollar? La inconsciencia del ser humano. El ser humano no es consciente, no tiene nada de conciencia, desafortunadamente. Mi primer libro se llama El despertar desde mi filosofía. Ese libro está escrito por Mercedes Rivas, pero una vez que el lector lee ese libro, ya no es la filosofía de Mercedes Rivas, es la filosofía del lector. Ese libro les invita a pensar, a crear su propia filosofía. Y de hecho, ese libro es la trilogía del libro de los tres cuerpos. Es el primer libro del segundo de los tres cuerpos. De ahí todavía sigue otro libro, ¿sí? Pero, vaya, al ver que leen el libro y si les gusta, y sí he visto cambios en algunas personas, me di cuenta que al ser humano hay que enseñarle. ¿Y cómo le puedes enseñar al ser humano? Es aprender desaprendiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Tienes que desaprender todos los constructos sociales que ya tenemos para empezar a aprender a conocerte. Para eso está diseñado este libro, para aprender a conocerte y para generar conciencia de cómo es tu cuerpo, de cómo lo puedes cuidar, cómo puedes mezclar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para poder lograr vivir en plenitud, porque la plenitud sí se puede lograr. Ahora, Mercedes, algo que me están comentando, bueno, ya estamos viendo aquí en pantalla. Esta es la presentación. Esta es de la presentación del 2 de agosto y ahorita vamos a ver ya un poco más enfocado lo que es tu libro. Pero aquí hay algo que me está diciendo aquí está la presentación el libro. Estamos hablando de cuerpo, mente y espíritu. Y justamente es a lo que iba a hacer referencia con esta pregunta. Me dicen, oye, realmente dicen que somos sujetos de amor y el amor lo identificamos con el alma.
Realmente, realmente es de alma lo que tenemos que atender en estos momentos en la sociedad. ¿Es al alma la que tenemos que cuidar y preservar? ¿O a qué nos debemos de referir en estos momentos con una globalización, con una mediatización, con redes sociales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está increíble la pregunta. ¿Quién la hizo? No dicen, perdón, no me pasaron el nombre de... Bueno, muchísimas gracias a la persona que preguntó. Sí, efectivamente es el alma. Mi siguiente libro es el alma. Ya está escrito, pero todavía no salió a la venta, apenas salió este. Entonces, pero para poder atender el alma, primero necesitamos entender y tener la conciencia de estos 3 cuerpos. Y lo que yo siempre digo es, cuida tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y tu alma te lo va a agradecer. Solamente de esa manera vas a poder lograr la plenitud. Y sí, tiene que ver con toda esta globalización que hay. De hecho, en mi primer libro te hablo de todo esto. En el primer libro te hablo de toda la globalización, te habla de toda la tecnología, de cómo estamos contaminados, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu está contaminada, y nuestra alma está, digamos, de una manera coloquial, está pidiendo a gritos que le pongamos atención. Nos está llamando, nos está diciendo, hola, aquí estoy. Quiero que tengas conciencia de mí. Perfecto. En relación a esa otra pregunta vinculada, me dicen, ¿qué tanto puede servir a la persona el acompañamiento de una religión, sabiendo que por sí mismos normalmente somos solos y tenemos poca fe? Bien, mucho. Lo voy a poner de esta manera. Respeto todas las religiones, cualquier religión que elijan, considero que puede ser la correcta para cada uno, así como lo digo con psicólogos, con psiquiatras y con facilitadores o personas que se dedican al holístico. Es lo que tu alma, tu cuerpo, tu espiritualidad requiera. ¿Qué religión? La religión que ustedes quieran, pero yo lo pongo de esta manera. Para mí, la religión, y me hago responsable de lo que digo, es la universidad. Voy a la universidad a estudiar. ¿Qué hacemos? Estudiamos, aprendemos, absorbemos toda la teoría, pero ya estando afuera nosotros nos vamos a la práctica. Y nosotros somos quienes generamos nuestra propia técnica al trabajar, conforme a la práctica. Y yo lo veo de esa manera. La fe es muy grande, y la fe es fuerza espiritual. Y eso te ayuda a mantenerte limpio, te ayuda a mantenerte fuerte, te ayuda a mantenerte de pie. La fe, saber que las cosas se van a poder solucionar. Entonces, yo lo que digo referente a las religiones es, tómalo como una universidad donde vas a aprender, y ya una vez que tú aprendiste, es muy cierto que tú puedes hablar con Dios en tu casa, en la calle, o sea, puedes ir al parque, donde quiera que tú estés, tú puedes, en el aeropuerto, donde quiera tú puedes hablar con Dios y tú te puedes conectar con Él. Pero hay que aprender, hay que saber cómo hacerlo. De acuerdo. Oye, en ese sentido te pregunto, has hablado de un término, aprender. Aprender es desarrollar un conocimiento, pero también aprender es de aprender con H, es capturar. ¿Qué tanto debes de desarrollar el conocimiento y qué tanto tienes que capturar el conocimiento? Van de la mano, Alex, porque en un principio te dije que nosotros estamos llenos de constructos sociales. Nosotros somos seres construidos. O sea, realmente somos seres construidos. Yo siempre les digo al ser humano, recuerda quién eres. Recuerda quién eres, porque todo está dentro de nosotros, absolutamente todo. Suena trillado, pero es una realidad. Y se los dice una persona que es una persona de fe, que es una persona espiritual y que es una persona que también está con la ciencia y que sabe que la ciencia y la espiritualidad no es tan lejana. Ok, otra de las... No, pues tú tienes más preguntas que aquí de lo que me llega. Normalmente te voy a invitar más seguido. Me dicen, Mercedes, es muy válido lo que tú estás comentando, es grato saber lo que nos estás diciendo y todo, pero me comentan que hoy por hoy has estado haciendo libros. ¿No podrías también tener algún tipo de programa o podcast donde te podamos estar consultando?
Bueno, mira, tengo un podcast que se llama Hablemos de hecho lo paré porque he estado muy ocupada, he estado viajando, he estado ocupada, entonces tengo un año que no, pero ya comienzo con la siguiente temporada, ya estamos a comenzar con la siguiente temporada. El podcast lo encuentran en Spotify y se llama Hablemos o en iTunes también lo pueden encontrar, es Hablemos de Mercedes Rivas, ahí pueden encontrar algunas cosas que ya tengo, pero sí estoy por volver a grabar la siguiente temporada y estamos pensando en una gira, en dar conferencias, en dar talleres. De hecho, yo estoy ahorita en Tampico, yo en Tampico doy talleres junto con Gema Acciones Auroras, de la psicóloga Magda Rodríguez, y con ella doy algunos talleres sobre todo esto. De acuerdo. Ahora, de las cosas que me están preguntando, bueno, ya lo dijiste tú, te presentas allá en el norte de la República, pero ¿has pensado llevar tus talleres fuera de tu área de influencia? Sí, de hecho he estado en Ciudad de México presentando algunos talleres. Ya he estado en el Estado de México, de hecho. Ok, y entonces para ese tipo de programas, actividades, calendario de actividades, ¿dónde lo puede consultar la gente? Lo pueden consultar en Instagram, en @Mercedes Rivas Oficial. Ahí subo en mis historias es donde voy subiendo los lugares a donde voy a estar o qué es lo que voy a hacer. Incluso, la verdad es que se llenan gracias a Dios, se llenan los lugares. Entonces subo la invitación y sí, mucha gente aparta porque a la semana yo ya, así como se me acabaron mis libros, gracias a Dios, así también se llenan los lugares para donde voy. Digo, tampoco los hago muy grandes. De hecho, he estado en la Unitec de Atizapán, del Estado de México. He estado ahí dando conferencias. De acuerdo. Mira, me gusta esta pregunta. Me dice, Mercedes, el hecho de que tú te metas en tantos aspectos del ser humano, a ti en lo personal, ¿no te genera un conflicto a veces? Es la tercera persona en menos de un mes que me hace esa pregunta. Muchísimas gracias. Sí, mira, no me genera un conflicto porque soy una persona consciente. La psicología te dice que no debes disasociar. ¿Qué quiere decir esto? Que no te debes de separar, que no debes de separar tu mente, que debes de separar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. ¿Qué es lo que Mercedes Rivas ha desarrollado? Disasocia completamente. Sé perfectamente que esto es una investigación. Conozco al ser humano y sé que el ser humano, como criminóloga, ahora me voy como criminóloga, les puedo decir, todos los seres humanos tienen una razón, todos los seres humanos tienen un porqué. Hasta quien ha hecho lo más atroz, tiene un porqué. Y el estudiar la criminología a mí me ha enseñado eso, a no juzgar, a no generar prejuicios hacia los demás. Todas las personas tenemos un porqué. ¿Por qué contestamos así? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué somos así? ¿Por qué decimos? ¿Por qué vamos? Todos tenemos un porqué. Entonces, no me vuela, como mucha gente dice coloquialmente, no me vuela la cabeza precisamente por eso. Y aparte, soy una persona que cuida mucho su salud mental. O sea, yo en cierto tiempo, yo voy a hacer una revisión para que a mí los profesionales me digan, ya estás incurriendo en un error o estás bien, sigue por el mismo camino. Y aquí voy a hacer un comercial y yo invito a toda la gente que se atreva a hacerse un estudio que muy pocas personas se hacen y ese es un encefalograma. Háganselo, vayan a hacérselo, porque esto nos va a hablar de nuestra corteza prefrontal, cómo está nuestra corteza prefrontal, si está funcionando, nuestra elasticidad mental también. Si nosotros estamos bien con eso, créanme que tenemos todo. Pues justamente en relación a eso, de que tenemos todo, me dicen, eres una mujer sensible de corazón, eres una mujer inteligente, eres una mujer de razón y eres una mujer de ímpetu, de pasión. ¿Dónde están tus defectos? Sí tengo muchos, sí tengo muchos defectos. No sé cuál puedo numerar que pueda hacer a cámara, por ejemplo. Es que, ¿saben qué? Lo que pasa es que como también tengo muchos estudios también y a pesar de ser sensible, anoche lo decía en una entrevista, anoche tuve una entrevista muy bonita también y anoche lo decía, cuando hablamos de que un ser trasciende, de que un ser se va, aquí voy a meter la tanatología, ¿sí? Para mí es decir, bueno,
agradezco los momentos vividos con esta persona, agradezco que su ser se haya cruzado en mi camino, ya sea familia, amigos, pareja, lo que sea, lo agradezco, pero entiendo también que todos llevamos un trascender. ¿Cuál es mi defecto ahí? Mi defecto es que yo me voy más por la razón. Tengo la parte emocional, sí, pero me voy más por la razón. Y mi razón me dice, da gracias y suéltalo, porque tú tienes que seguir con tu vida. Ese podría ser uno de mis defectos. Y que a veces me tienen que repetir las cosas 2 o 3 veces. De acuerdo, pero también aquí me dicen algo. Tú tienes distintos roles en tu vida. El de profesional, el de mamá, el de mujer, entre otros. ¿Con qué rol te sientes más completa tú? ¿Con qué rol? Híjole, es que fue una pregunta, nunca la había pensado porque me siento muy cómoda con todos. O sea, muy, muy cómoda porque tengo mis momentos de soledad, tengo mis momentos de estar conmigo misma, y yo creo que el conectarme me hace sentirme bien con todo, con todos mis roles. Me siento muy bien estando sola, soy una persona, yo soy mamá soltera, me siento muy, muy bien estando sola y soy feliz estando sola, pero también soy feliz estando acompañada. Y yo creo que ese zen me ayuda a poder disfrutar todos los roles que tengo. Bueno, de alguna manera, digo, y esto dentro de lo que estamos platicando, el hecho de que seas una mujer preparada, con muchos argumentos intelectuales, emocionales, de plenitud, ¿crees que eso espante a los hombres? ¿Eso es qué? ¿Espante a los hombres? Definitivamente. Sobre todo porque vivimos en un país machista en donde, nos guste o no como caballeros o como hombres, nos cuesta trabajo reconocer el triunfo de la mujer y sobre todo una mujer victoriosa. Entonces, ¿crees que nos espante? Sí, definitivamente, pero aquí viene, por la cuestión machista, sí, sí los espanta, pero aquí viene la parte inteligente y sabia del hombre, ¿sí? O sea, si una mujer, híjoles, voy a decir algo. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo puedo proteger a una mujer que no necesita ser protegida? Y mi respuesta fue, pregúntale. Es correcto. Pregúntale. O sea, pregúntale cómo, porque una mujer que sí puede tener absolutamente todo el conocimiento, la razón, la espiritualidad y todo, no quiere decir que no sea una mujer que quiera sentirse protegida. Solamente hay que saber. Tú dijiste algo de machismo, ¿no? Pues sí, estamos en un país machista. Si llegan con una mujer así, queriéndose imponer y queriendo decir, juran lo que nunca, nunca a esa mujer les va a hacer caso. Nunca. Ahora Entonces hay que saber cómo. Y sobre todo, que no se presente la profesional, que no se presente la mamá, que se presente la mujer ante el hombre. De acuerdo. En ese sentido, y hablando de feminismo y todo, hace unos días se vivió una escena impactante en las Olimpiadas, en donde una mujer que se considera que es hombre, independientemente de la situación, en box golpeó a otra mujer, ¿no? Y digo, no sé cuál haya sido la relación, y no me interesa en ese momento decir si era una mujer. No, eso no. Lo que me interesa son las noticias que se dieron y la manera como se viciaron los comentarios, ¿no? Porque ya eran demasiado pasionales. Decían que era increíble, por ejemplo, que en las Olimpiadas se permitiera la violencia contra la mujer, ¿no? Que se permitieran transgéneros, etc. Pero independientemente de eso, mi pregunta es, ¿realmente nosotros ya como sociedad hemos perdido los estribos al momento de hablar de la violencia de la mujer? O contra la mujer. Definitivamente hemos perdido, no solo eso, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Y no solamente, no es posible que la violencia sea en unas Olimpiadas, en cualquier lado, o sea, en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, en cualquier lado. Hablas acerca de la mujer, vivimos en un país machista, y yo estoy de acuerdo en que la mujer pueda tener roles laborales. Aclaro, roles laborales, ¿sí? Donde a lo mejor el hombre los ha hecho y la mujer los podría desarrollar y los podría hacer, porque nosotras somos un poquito más sensibles, entonces tenemos como que otro ciertas capacidades que pueden ayudar un poquito más en algunos roles, pero no quiere decir que la mujer esté preparada para todo. Por algo el hombre es hombre, la mujer es mujer, y tienen ciertas capacidades cada quien.
yo no creo en la igualdad de géneros, pero sí creo en la igualdad de oportunidades. Y me hago responsable de lo que digo y sé que a lo mejor mucha gente con esto me va a odiar porque no soy nada feminista, a pesar de cómo soy, de todo lo que he logrado, no soy nada feminista. De acuerdo. Ahora, Mercedes, dentro de todo lo que se está viendo, descubriendo, escribiendo, etcétera, ¿qué tanto crees que realmente se modifiquen los planes de estudio para considerar el área que estás desarrollando en forma integral, no solo en la psicología, no solo en la criminología, no solo en el derecho, sino en otras materias que puedan llegar a ser importantes como la sociología, como incluso la misma administración de recursos humanos, etcétera? Pues es que fíjate que lo que yo abarco es algo completamente generalizado. O sea, he logrado que sea algo generalizado precisamente porque es algo que tiene que estar en todos lados, Alejandro. O sea, en el trabajo, tiene que estar en escuela, o sea, en institutos, tanto públicos como privados, porque es necesario. El ser humano necesita este tipo de estudios ya complementarios para poder ayudar, incluso hasta en un sistema penitenciario. O sea, también tengo algunas políticas públicas de sistemas penitenciarios donde ayudan, y una de ellas es la familia como ayuda emocional, ¿sí? A la persona que está dentro, ¿no? Que está en la penitenciaría. Y así como eso sucede no solamente en una penitenciaría, sucede en una escuela, sucede en un instituto. O sea, ¿cuánta gente está enferma ya? Está enferma, ¿sí? De depresión, de ansiedad, sus nervios, su sistema nervioso central ya está demasiado alterado. ¿Por qué? Porque no hay una educación en las escuelas, no hay una educación, incluso en tu trabajo. O sea, todo se está desfasando, todos están gritando, todos quieren poder, o sea, están llenos de querer tener poder todo el tiempo y de decir yo soy más que tú, yo puedo más que tú, yo mando aquí, tú no mandas, tú esto, y de pisotearse con unos y otros, todos esos egos, ¿no? Realmente hay que hacerlos abajo, y la única manera de hacerlos abajo es implementar este tipo de estudios. Sin duda. Mercedes, una pregunta del público. Me dicen, eres una mujer joven, te has preparado, ya tienes hijos, tienes libros, tienes podcast. En pocas palabras, ¿eres una mujer que vive con prisa? No, la prisa la dejé hace muchos años, aprendí eso en la vida. O sea, imagínense que soy una mujer, yo tengo la playa aquí a 25 minutos aproximadamente. Soy una mujer que se va tranquilamente a sentarse 4 horas a la orilla de la playa para poder pensar, meditar o simplemente disfrutar y estar conmigo mismo. Bueno, eso es, digo, qué ventaja y qué bendición, la verdad. Aquí, dentro de todo lo que has escrito, ya son 2 libros y todo. Mercedes, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Pues seguir escribiendo, seguir hablándole a la gente, seguir conectando con los demás, seguir guiando a quien me permita que le pueda guiar. Eso es lo que sigue. En un mundo que cada día hay más adictos y menos atención a los adictos, en un momento dado, ¿qué puedes tú o cómo tú puedes colaborar con este mundo? Demasiado, mira, yo les hablo, traigo otra vez, aprender desaprendiendo. A las personas, muchas veces hablamos nosotros desde el coraje, y cuando no hablamos del coraje, hablamos del miedo, ¿sí? Porque nos da miedo. No se les habla a las personas enfermas, no me gusta decirles adictos, a las personas enfermas, no se les habla ni desde el coraje, ni desde el miedo, ni desde la prepotencia, se les habla desde el amor. Hay que conectar con la persona, hay que saber cómo hablarle para poder entenderlos y que esas personas se puedan abrir y puedan salir del lugar en donde están. Sí se puede, pero se necesita conocimiento, paciencia y conectar con la otra persona, realmente estar comprometidos para poder conectar con el otro, hablar su mismo lenguaje, hablar su mismo idioma. Lo mismo es que yo hable aquí con ustedes de esta manera, después tengo un lenguaje con la gente de Estados Unidos, tengo un lenguaje con el sistema penitenciario, tengo un lenguaje con mi gremio,
¿sí? Hablo el lenguaje de cada una de las personas y eso me ayuda a conectar con ellos. Y es exactamente lo mismo para todos. Cuando sales con alguien o cuando hablas con tus hijos, no es hablarles desde yo el papá o yo la mamá, porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá, no, es hablarle de porque yo soy el adulto y quiero que tú aprendas y quiero que sepas que yo te comprendo y que yo te estoy entendiendo. Entonces, no estoy arriba, yo me bajo al nivel del niño, ¿sí? Al nivel del niño para poder entenderlo, no para que yo haga lo mismo o para yo solaparle las cosas que no está haciendo bien. A eso es a lo que yo me refiero. Nos vamos a nivel de los demás y conectamos. Se oye muy bien eso. Oye, una pregunta, Mercedes, y esto ya es un poco más personal. Qué miedo. Tú tienes una hija. Sí. Que en un momento dado, por lo que he visto y por lo que te conozco, tienes un diálogo abierto con tu hija. Sí. Pero te pregunto, ¿qué tanto se limita la mamá con la profesional al hablar con ella? Híjole. Hemos aprendido que hay momentos en los que le tengo que hablar, aunque no es 100% profesional, pero hay momentos en los que no soy la mamá, en que soy la profesional, y yo quiero que me escuches y me gustaría que me pudieras entender lo que te estoy diciendo porque es algo para tu bien. Entonces, sí hay momentos en los que le tengo que hablar, o no le tengo. Hay momentos en los que le pido permiso para hablarle como la profesional. Aparte, mi hija sabe todo lo que yo sé. Entonces, ella logra comprender, logra entender el por qué la mamá le está hablando de esa manera, ¿no? Si en algún momento es necesario. De acuerdo. Ahora, también dentro de lo que te he visto y conozco y todo, siempre todos tenemos miedos. Manejamos o los controlamos, pero realmente siempre los tendremos. Sí. Daredevils o diabólicos no existen, no existe el hombre sin miedo, ¿no? Exacto. ¿Cómo manejas tus temores en tu ámbito profesional? ¿Cómo manejo qué, perdón? Tus temores, tus miedos en el ámbito profesional. Bueno, siempre los manejo haciendo oración, pidiendo protección, pidiéndole a Dios que me acompañe, que me dé la razón, no la razón, que me dé el entendimiento, que me ayude a discernir bien, que me ayude a poder hacer las cosas de la mejor manera. Y algo que siempre digo, no solamente cuando es profesional, sino también en lo personal, siempre digo, Dios, que seas tú quien hable y no yo, que seas tú quien protege a este ser y que no sea yo dejándome llevar por las cosas que pienso y por las cosas que siento. Wow, wow. Se escucha muy bien eso y debe de ser difícil, pero también algo que, pues ahora sí a nivel profesional te lo pregunto. ¿Qué tan difícil es dejar lo personal a la persona, a la mujer, fuera del aspecto profesional? Porque debe de haber algunas opiniones muy incómodas, muy difíciles, a veces invasivas, pero también a veces que te confrontan a ti como ser humano, como mujer, como profesional. ¿Qué tan difícil es limitarla a esta persona? Fíjate que no es tan difícil. ¿Te acuerdas que te platiqué, bueno, comenté acerca de disasociar, de poder separar? Separo, pero aún así cuando yo separo algo, si yo siento que algo está conectando conmigo, que algo me está haciendo sentido, ¿sí? Conecto más adentro de mí. O sea, lejos de reaccionar, conecto dentro de mí y entonces digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás sintiendo esto? Y lo empiezo a trabajar definitivamente. Si es algo que todavía no se ha sanado, si es algo que me está proyectando. Y si no es nada de eso, entonces yo digo, la otra persona o mi profesión no me puede afectar, porque eso es algo externo, no es algo mío, no va conmigo. Aquí No sé si respondí la pregunta. Sí, aquí hay una pregunta que me dicen, ¿cuándo contaremos con una versión tuya sobre políticas públicas para una sociedad sana? Ya la hice en el 2000, no me acuerdo, creo que era 2016 más o menos.
Sí, creo que era 2016. Es que ya he estado en concursos, ya he estado me he acercado, yo a veces estoy en el Senado, a veces estoy en la Cámara de Diputados, a veces visito, y me he acercado a muchísima gente, pero desafortunadamente, pues la verdad no sé el por qué no se han aceptado, o sea, si están muy bien trabajadas, muy bien, pues estudiadas, y no solamente por mí, sino por otras personas, porque si hay algo que hago es que yo mando a revisión todos mis trabajos, por si hay algo en lo que yo no estoy viendo, por si hay algo que considero que no está conectando, entonces pido ayuda y ya después si me dicen, ¿sabes qué? Tu trabajo está bien o deberías de checar esto, ok, perfecto, pero no sé por qué razón no se ha dado la apertura para que esto pueda ayudar más a la sociedad. Excelente. Pues Mercedes, estamos llegando al final del programa. Me quedo con Rapidísimo. algunas preguntas, pues, pero en términos generales, pues ya has contestado lo necesario. Nos comentan que a veces desaprender es muy difícil, porque aprender te lleva una vida y desaprender debería de llevarte también otra vida, pero tienes que aplicarlo en menos tiempo, entonces es muy difícil hacerlo. Fíjate que sí es difícil, pero es difícil porque para desaprender necesitas sentir y el ser humano no quiere sentir. El ser humano no está acostumbrado a sentir porque le da miedo, porque le duele sentir. Por esa parte sí es difícil desaprender. Pero si ustedes se atreven a sentir, si ustedes se atreven a poder cambiar, a poder hacer las cosas, créanme que no es difícil desaprender. Excelente, Mercedes. Nada más me queda una última pregunta, que quizás es la más sencilla de todas. En tus propias palabras, Mercedes, ¿quién eres? Soy un ser humano, como todos, que ama la vida, que ama a Dios, que vive pleno y que está enamorada de todo. Y soy eso, un ser humano. Excelente, Mercedes. Pues te agradecemos mucho esta entrevista, esta charla verdaderamente agradable. Y lo mejor es que sabemos que vamos a seguir teniendo Mercedes para rato con sus podcasts, con sus libros, con su conocimiento y con su entusiasmo. Te agradezco muchísimo. Y pues despídete del público que ha pedido y que te ha estado participando con sus preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a la gente de producción. Gracias por apoyarnos. Gracias pues por hacer posible esto. De verdad, muchísimas gracias, chicos. Ale, muchísimas gracias. Y a todo tu público les digo, a todos, no es fácil pedir ayuda. No es fácil cambiar porque estamos construidos ya. Pero por favor, tomen la decisión de hacerlo. Aún estamos a tiempo. De verdad, aún estamos a tiempo. Si nosotros comenzamos a cambiar, las demás personas lo van a empezar a hacer. Al ver el cambio de nosotros, los demás lo van a hacer porque vamos a ser inspiración para los demás. Atrévanse a sentir. Aunque les dé miedo, aunque duela, créanme, solamente va a ser un tiempo. Con la compañía y la guía perfecta, va a ser solamente un tiempo y su vida les va a cambiar. Van a ver realmente la vida desde otra perspectiva. No les estoy diciendo que la vida sea perfecta, pero sí es maravillosa. Atrévanse a cambiar, atrévanse a aprender desaprendiendo y volver a aprender. Ámense y lo más importante les digo a todos, recuerden quiénes son. Todo está dentro de nosotros. Un beso a todos. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por esta entrevista y sobre todo gracias a ustedes que nos han visto. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.